Imagina estar en una ciudad ocupada por soldados enemigos. Cada esquina es vigilada, cada movimiento es sospechoso. No hay armas, no hay ejércitos, pero hay resistencia. Personas comunes, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, ocultos entre la multitud, esperando el momento exacto para atacar. Sin uniformes, sin reconocimiento, solo con su astucia, su coraje y un objetivo claro: debilitar al enemigo desde las sombras. Este fue el escenario de una de las estrategias más audaces de la Segunda Guerra Mundial. Un ejército sin rostro, que luchó en las sombras y se convirtió en una de las piezas clave para la derrota de la Alemania nazi. Bienvenidos a la historia del Ejército de Sombras. Cuando Alemania invadió Europa, muchos países fueron sometidos rápidamente. Francia cayó en apenas 6 semanas y la maquinaria de guerra nazi parecía imparable. Pero lo que Hitler y su alto mando no previeron fue la resistencia oculta que se gestaba en las ciudades, montañas y bosques. A lo largo de Europa, se formaron redes de guerrillas, grupos de combatientes que se infiltraban tras las líneas enemigas para sabotear el esfuerzo de guerra alemán. Estos grupos no eran soldados tradicionales, eran campesinos, estudiantes, exmilitares e incluso amas de casa que se negaban a aceptar la ocupación. Uno de los movimientos más famosos fue la Resistencia Francesa, un entramado de células secretas que, armadas con información y explosivos improvisados, realizaron ataques sorpresa contra la infraestructura nazi. Sabotajes en trenes, explosiones en fábricas y mensajes cifrados transmitidos en estaciones de radio clandestinas fueron sus armas más poderosas. Si bien estos grupos surgieron espontáneamente, su impacto se multiplicó gracias a la ayuda de los aliados. El Special Operations Executive, una agencia secreta británica, fue creada con un solo propósito: prender fuego a Europa desde dentro. Los agentes del SOE eran entrenados en sabotaje, espionaje y tácticas de guerrilla antes de ser lanzados en paracaídas detrás de las líneas enemigas. Su misión: organizar y entrenar a los grupos de resistencia locales, proporcionarles armas y coordinar sus ataques con las ofensivas aliadas. Uno de los ejemplos más impresionantes de esta cooperación fue la Operación Gettysburg. En ella, equipos mixtos de soldados británicos, estadounidenses y franceses fueron enviados a la Francia ocupada para ayudar a los combatientes locales antes del día de su trabajo consistió en interrumpir las líneas de suministro alemanas, destruyendo puentes y vías férreas clave para retrasar el refuerzo nazi en Normandía. Las guerrillas sabían que no podían enfrentarse cara a cara con el ejército alemán. En su lugar, adoptaron tácticas de guerra irregular, ataques relámpago, emboscadas y sabotaje. Por ejemplo, en la Unión Soviética, los partisanos operaban en los extensos bosques rusos, atacando convoyes alemanes y destruyendo líneas de comunicación. En Yugoslavia, los combatientes dirigidos por Josip Broz Tito establecieron campamentos móviles en las montañas, convirtiéndose en un objetivo casi imposible de erradicar. Cada golpe que daban debilitaba la moral de las tropas nazis y sembraba el caos en su retaguardia. Más importante aún, estas guerrillas obligaban a los alemanes a desviar recursos y tropas para combatirlas, lo que debilitaba sus líneas de frente en batallas clave. Dentro de estos movimientos hubo personajes extraordinarios. Nancy Weck, una agente del SOE apodada el Ratón Blanco, se convirtió en la mujer más buscada por la Gestapo. Ayudó a cientos de soldados aliados a escapar y dirigió ataques de resistencia en Francia. Otro caso es el de Violette Savo, quien realizó misiones tras las líneas enemigas y, aunque fue capturada y ejecutada por los nazis, su valentía inspiró a toda una generación de combatientes. Cuando la guerra terminó, los soldados marcharon de regreso a casa, las ciudades fueron reconstruidas y la historia comenzó a escribirse. Pero en los libros de historia, muchas veces se omitió un detalle crucial: el papel fundamental de estos guerreros sin rostro, estos combatientes sin uniforme que, con su ingenio y valentía, ayudaron a cambiar el rumbo de la guerra. Sin la resistencia de estos grupos, el día de habría sido más difícil, la liberación de Europa se habría retrasado y, tal vez, la guerra habría tenido otro desenlace. La próxima vez que escuches sobre la Segunda Guerra Mundial, recuerda que no solo fueron ejércitos y generales los que marcaron la diferencia. A veces, las victorias más importantes son logradas por aquellos que luchan en las sombras. Si esta historia te ha parecido fascinante, suscríbete para descubrir más relatos ocultos de la historia. Y dime en los comentarios, ¿crees que la resistencia fue el factor clave en la derrota de los nazis? Nos vemos en el próximo video de Clave Curiosa.